Mateo capítulo 8, versículo 5 en lo adelante. Esta es una de las parábolas más lindas, no parábolas, este es un hecho real, o sea, esto es algo que ocurrió realmente mientras Jesús caminaba por las calles de Jerusalén, amén, por las calles de allá en Israel. Dice la palabra de Dios, bueno, por la gracia de Dios aquí la palabra dice que estaban en Capernaum, amén. Así que qué bonito, identificamos el lugar donde ocurrió este hecho que les voy a acabar de leer. En Capernaum, Mateo capítulo 8, versículo 5 en lo adelante. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor o maestro, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Es decir, Cristo está presto a suplir nuestras necesidades. ¿Entienden esos jovencitos y hermanos que están aquí en esta noche? Cristo está presto a suplir nuestras necesidades. Solo hay que pedírselo, amén. La palabra dice que el centurión se acercó a Jesús y le dice: maestro, mi siervo está enfermo, paralítico gravemente, y necesito que por favor me lo sanes. Y Jesús dijo: voy a ir a sanarlo, amén. Pero ocurre un dato curioso. Observen ustedes lo que en el versículo 8, lo que responde el centurión. El centurión respondió y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Amén, amén, amén. Lo que está ocurriendo aquí es un hecho, hermanos míos, que aunque la Biblia registra varios hechos como este, pero este es un hecho especial. Y es un hecho especial porque estamos hablando de un hombre que es un comandante en las Fuerzas Armadas del gobierno romano. Es un hombre que tiene autoridad y es un hombre que se supone que tiene los medios económicos, ¿verdad? Y que además de eso tiene la influencia necesaria para que su esclavo o su siervo tenga los mejores médicos. Según lo que presenta la palabra de Dios, la enfermedad del esclavo es que está paralítico. Algo le pasó, pudo haber sufrido un accidente o pudo haber adquirido una mala enfermedad que lo llevó a la cama a estar paralítico. Al parecer este hombre era muy especial para su maestro, para su amo, porque en aquel tiempo los esclavos no eran tratados de esta forma. Si un esclavo no servía, simplemente lo mataban o lo desechaban o lo tiraban por allí a que se muriera solo. Pero estamos hablando de alguien que está buscando sanidad para uno de sus esclavos. Esto es muy impresionante, hermanos míos. Así que la palabra de Dios dice que cuando este hombre le presentó el caso a Jesús, Jesús no dudó en decirle inmediatamente: voy a sanarte a tu esclavo. Pero es algo curioso que el hombre dice: Señor, yo no soy digno que tú entres a mi techo. Por favor, di la palabra y mi esclavo sanará. Pero para mí lo más curioso no es eso. Para mí lo más curioso es la explicación que él le da a Jesús. Y es allí donde Jesús comprende que la fe de este hombre es muy importante. Y es esta la expresión que yo quiero usar para que usted comprenda qué es la fe. Cómo funciona la fe. Y cómo es que la fe se vuelve práctica en la vida de los hijos de Dios. Y cómo es que la fe, y escuchen esto los jóvenes que hoy vinieron, ¿verdad? Amén. Escuchen esto, Ángel, Wilber, Marilyn, Natalie, Mirna, hermanita Milagro, Cristian, Joana, Julissa, Jocelyn. Escuchen esto, cómo es que la fe puede llegar o puede contribuir a que mi vida cambie. Cómo es que la fe me permite que Cristo perdone mis pecados.
¿Cómo es que la fe me ayuda a dar el paso de dejar el mundo y seguir a quién? A Cristo. La fe es el core, es la piedra angular, es lo central de la vida cristiana. No hay vida cristiana sin fe. ¿Entendemos eso? Vamos a orar. Padre celestial, Dios de amor, que la gloria y la honra sea para ti en esta noche, mi Dios. Hay un grupo de hijitos e hijitas tuyas en esta noche que han venido aquí, Padre mío, porque ellos quieren escuchar tu palabra. Algunos han venido, Padre mío, porque sus amigos les han invitado y ellos con amabilidad han aceptado esa invitación. Quizás no tienen ninguna intención de entregar su vida a ti, quizás ni siquiera entienden por qué están aquí. Pero yo tengo fe en ti, Señor, que tú hoy les ayudarás a entender todas las cosas. Y que tú hoy les darás a ellos lo que tú en tu infinita misericordia tienes para ellos y que a través de tu Santo Espíritu has permitido que ellos lleguen aquí en esta noche. Hoy, Señor, te queremos pedir que la gracia del cielo, que la unción del Espíritu Santo pose sobre la mente y el corazón de cada uno de nosotros, especialmente sobre tu siervo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que dirija, que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, el que pueda dirigir cada palabra, cada expresión, cada pensamiento. Que tú también, Papito Dios, estés con todo el sistema también de sonido de la iglesia, con todas las cosas, para que sea tu nombre glorificado, Señor. Y que la paz del cielo pueda reinar en nuestros corazones. Y que hoy, mi Dios, tu Santo Espíritu pueda sentirse en este lugar. Y que tu palabra no solamente sea entendida, Señor, sino que seamos nosotros, estemos dispuestos a ponerla en práctica. Agradecemos tu amor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Gloria a Dios. Algo muy curioso, pero al mismo tiempo muy bonito, que el mismo Señor Jesús exaltó, hermanos míos, fue el motivo que el centurión le esgrime a Jesús. ¿Por qué no quiere que vaya allá? ¿Y por qué, si Jesús ordena que su siervo sea curado, el siervo va a ser curado? Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Recuerde que en el versículo 8 quedamos en que el centurión le respondió al Señor y le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Observe usted lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Esto es muy importante entenderlo. Yo también. Cuando la expresión, cuando tú dices yo también, ¿qué implica eso? Con la persona que está hablando, está diciendo que él se somete a alguien también. Alaba el nombre de Jehová. Cualquiera que sea. Alaba el nombre de Jehová. ¿Eso es correcto, hermano mío? Absolutamente correcto. Es decir, él está entendiendo que Jesús también está sometido bajo la autoridad de alguien superior a quién. Superior a él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Observen esto, queridos hermanos. Yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Es decir, yo soy bajo autoridad, pero también tengo cierta autoridad. También tengo autoridad sobre alguien o sobre algo. Alaban el nombre del Señor. Amén, amén, amén. El centurión está reconociendo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y el centurión está reconociendo que Jesucristo también hace lo que hace por fe en aquel que lo envió a cumplir la misión que él está cumpliendo. Amén, amén, El centurión amén, está amén. comprendiendo cabalmente a quién se está dirigiendo. Al Hijo de Dios. Amén. Que toda la autoridad viene de parte del Padre. Amén, amén. Y dice la palabra de Dios que al centurión le dice: yo le digo a mis criados hagan esto, y ellos lo hacen.
Yo le digo a mi siervo, haz esto y lo hacen. A mis soldados, hagan esto y lo hacen. Y entonces dice él, al oírlo Jesús, en el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló. ¿Qué significa se maravilló? Y dijo a los que le seguían, es decir, escuchen ustedes que están aquí, porque todos los que estamos aquí en esta noche estamos siguiendo a Jesús, ¿sí o no? Amén, amén, amén. Y nuestros amigos que han venido para conocer acerca del que estamos hablando, Amén. porque es posible que también querrán seguirme. Escuchen bien estos seguidores de Jesús. Y le dijo a los que le seguían, de cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. He hallado tanta fe. Y os digo, a nosotros nos está diciendo, a los que le estamos siguiendo, y os digo, oiga bien, versículo 11, que vendrán muchos del oriente y del occidente, refiriéndose a los gentiles, a los que no están aquí en la iglesia, a los que no se han bautizado todavía, a los que no son adventistas del séptimo día. Que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino, oye bien, en el reino de los cielos. Mas los hijos de Dios que estamos allí sentados seremos echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas son palabras duras para el pueblo de Dios, ¿saben? Estas son palabras duras para nosotros que lo seguimos. Son palabras muy duras, hermanos míos, pero es necesario que Él las diga, porque necesitamos despertar del sueño. Los hijos de Dios necesitan, gracias, hijito. Los hijos de Dios necesitan despertar del sueño. Porque el sueño en el que nos encontramos está minando nuestra vida espiritual. Y los hijos de Dios, queridos hermanos, los hijos de Dios no están recibiendo las bendiciones del cielo porque no creemos en lo que creemos. ¿Usted está entendiendo eso, lo que estoy diciendo? ¿Usted cree que es posible no creer lo que se cree? Alaba. Los hijitos de Dios estamos perdiendo las bendiciones del cielo porque nosotros no creemos en lo que creemos. Amén. Gloria sea al Señor. Para que puedas lidiar con las situaciones difíciles de tu vida espiritual, tienes que fijar o cimentar tu confianza en Dios, que es el único que tiene todo el poder. Es el único que te ama incondicionalmente y es el único que hace promesas y las cumple. Para que tú puedas lidiar con todos los conflictos que la fe te presenta, tienes que cimentar tu confianza completa en el Dios en quien tú crees, porque es el único que tiene el poder. El poder no proviene absolutamente de nada. No tiene poder ninguno el pastor Martínez que está aquí frente a ustedes. No tiene poder ninguno el pastor Barrio que está frente a ustedes pastoreándole todos los días. No tiene poder ninguno su primer anciano. No tiene poder ninguno el tesorero. No tiene poder ninguno los dirigentes de la asociación, ni siquiera la asociación general. No tiene poder ninguno. Todo el poder recae sobre nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. La palabra dice que cuando Jesús murió y resucitó y reunió a sus discípulos, le dijo: todo poder y potestad me ha sido dada en los cielos y ¿dónde? Y en la tierra.
Por tanto, vayan, es decir, vayan con mi poder, el poder que yo tengo, se los voy a proveer a ustedes para que ustedes hagan, para que ustedes vayan y hagan. Amén, amén. So, ve tú con el poder de Dios. Nunca pienses que es por tu fuerza, nunca pienses que es por tu esfuerzo, es por el poder de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Es el único que tiene el poder. Amén. Y cuando los hijitos de Dios reconocen eso, entonces los hijos de Dios mantendrán una comunicación directa con la fuente de poder. Bendito sea el Señor. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre que siempre caminaba en fe. ¿Están escuchando esto? Nuestro Señor Jesucristo siempre caminaba en fe. Y la palabra de Dios da testimonio de que siempre anduvo en fe. Y eso que era el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos andar en fe? El único que nunca cambia, nuestro Padre Celestial, es el único que te puede ayudar en tu peregrinar de la fe. Tienes que enfocarte en Dios y no renunciar si tú quieres conquistar, si tú quieres conquistar la fe. Tienes que enfocarte. Amén. El cristiano tiene que estar enfocado. Preste usted atención a esto. Maestro, rabí, lo que sea, ¿verdad? Maestro o rabí, mi siervo está enfermo. Por favor, quiero que me lo sanes. Y Jesús le dice, no hay problema, voy a sanarlo. Una persona que no está enfocada, quizás hubiese dado la vuelta y se hubiese ido. O, como es una persona importante y poderosa, le hubiese dicho a alguien, mira, tráeme al maestro, cuando venga le enseñes el camino. Está buscando a alguien. Él solo quiere que su siervo esté sano, quizás lo necesita. ¿Están ustedes enfocados? Alaba. Oigan bien. Cuando Él dice, Señor, yo no soy digno. Cuando Él dice, Señor, yo no soy digno, eso me indica a mí, y escúchelo bien, querido hermano que está ahí sentadito, eso me indica a mí que Él sabe perfectamente que está delante de la autoridad divina, que está delante de un ser supremo, que está delante de alguien que es el único que puede resolverle su problema. Y por eso Él es un hombre humilde, porque cuando una persona se acerca a Dios, automáticamente su corazón se quebranta, su corazón se humilla, porque la persona entiende que quien está frente a Él es el Hijo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Observe usted la diferencia entre lo que pasó con este hombre y lo que pasó en Capernaum. Perdón, en Nazaret. Dice la palabra de Dios que Jesús pasó por Nazaret y ahí hizo muy poquitos milagros, casi que ninguno. ¿Por qué Jesús hizo muy poquitos milagros o casi que ninguno? La palabra dice porque ellos no creían en quién, en Él. Es más, la gente decía, si ustedes leen el pasaje, decía que la gente decía, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no conocemos nosotros a sus hermanas y a sus hermanos y a Judanito y Parancejito? Alaba. Guarden eso allí porque ahorita van a ver cuál es el problema de eso. Guárdenlo allí. ¿Qué es la fe entonces? Les decía anteriormente que está muy claro en la palabra de Dios que Cristo caminaba en fe. Amén. Y eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que vamos a ver en esta noche. Amén, hermanos. Amén, amén.
la pregunta que yo hago es la siguiente: si alguien te preguntara a ti, ¿cuánta fe tú tienes?, ¿qué le responderías? Escuchen bien, hermanos míos. Tú no puedes responder a esa pregunta, ni tú ni yo. La única manera de saber cuánta fe uno tiene es cuando uno es probado, cuando uno es forjado. ¿Sabes lo que significa forjar, verdad? Cuando el hierro se mete, ¿dónde? Se mete en el fuego y es forjado a martillazo hasta que de allí sale una espada. Tú no sabes cuánta fe tienes hasta que no seas probado, hasta que no seas forjado. Cuanto más pruebas vienen, más pulido tú quedas. Y en la vida, en las pruebas, en las dificultades de tu vida, es donde tu fe se muestra. En tus necesidades es cuando tu fe se muestra. Cuando tu vida está pasando por el fuego y tú respondes de manera segura, se indica que tú eres una mujer o un hombre de fe. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Bendito sea el Señor, amén. Pero antes de eso tú no puedes probar nada. Porque la fe que nosotros pensamos que tenemos es una fe utópica. Sí, hermano, es una fe utópica. ¿Saben ustedes qué es utopía? Utopías son quimeras, son sueños, son cosas que solamente ocurren en la mente. ¿Cuándo usted no se ha imaginado un yate allí como el de Bill Gates, y usted montadito allá arriba en una piscinita allá en el techito? ¿Verdad que sí? Amén. Alaba. Pero eso es una utopía. Aunque para Bill Gates sea real, para el pastor eso alaba. ¿Cuántos de nosotros nos hemos imaginado nuestros países, mire, vea, progresando, los gobiernos no robando? ¿Verdad que sí? ¿Cuándo nos hemos imaginado nuestros países, mire, vea, con buenas carreteras y la gente andando? Amén. Eso es utopía. Eso no ocurrirá. Las utopías, hermanos, son aquellas cosas que solamente ocurren en la mente. Y Cristo dijo, esas cosas no valen. Para Dios no vale lo que el ser humano cree o piensa que puede hacer. Para Dios vale lo que el ser humano hace. Eso es lo que vale delante de Dios. La fe no es ninguna teoría. La fe no es teoría, hermanos míos. La palabra de Dios está llena desde el Génesis hasta el Apocalipsis de todos los hechos de fe. La Biblia nunca dice que los grandes hombres de fe fueron aquellos que elaboraron la mejor teoría sobre la presencia de Dios. Fueron aquellos que elaboraron el mejor argumento sobre cómo Dios trabaja. No, hermanos míos, eso no es fe. La palabra de Dios dice que el padre de la fe, Dios le dijo, mata al muchacho, mátame al muchacho, ofréceme al muchacho. Y él fue y lo ofreció, hermanos míos. Y la palabra de Dios dice, oiga bien, que él sabía, que el hombre creía que Dios proveería ese sacrificio. Amén, amén, amén. Así dice la palabra de Dios. Cuando iban subiendo a la montaña, el joven muchacho dice, papá, tenemos la leña aquí, tenemos el fuego, ¿y dónde está el cordero? ¿Y qué fue lo que el papá respondió, hermanos míos? Hijo mío, mi Dios proveerá cordero para el sacrificio. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y aunque el papá sabía que iba con su hijo y que Dios le había ordenado matarlo, el papá sabía que Dios le proveería un cordero para el sacrificio. Y dice la palabra de Dios que cuando el hombre levantó el cuchillo para degollar al muchacho y ofrecérselo al Señor, la palabra dice que Dios le dijo, no ataques al muchacho. Ya sé que eres un hombre de fe. ¿Qué es fe? Creer en lo que no se ha visto. El cieguito de nacimiento del que les hablé anoche, hermanos míos. La palabra de Dios dice que Jesús se acercó a él, le untó lodo en los ojos y le dijo, ve a lavarte al estanque del Siloá. Ese cieguito no había visto a Jesús nunca, porque la Biblia dice que había nacido ciego.
Así que él nunca había tenido un encuentro con Jesús, nunca lo había visto. Pero la palabra dice, oiga bien, la palabra dice que el cieguito creyó. Eso es lo que la palabra dice. ¿Ah? San Juan capítulo 9. La palabra dice que el hombre creyó y la palabra, oh sí Señor, gracias, gracias por esa palabra tan buena que me diste. Sí, ya yo voy a mirar a ver cuándo es que yo llego allá, a ver si alguien me lleva al cirujano. ¿Verdad? Eso fue lo que él dijo, ¿verdad? No, hermanos míos. La palabra de Dios dice que el cieguito fue. Amén. Amén. Cristo le ordenó, ve al estanque del Siloá a lavarte, y la palabra de Dios dice que el cieguito llegó. Yo no sé cómo llegó el cieguito, hermanos míos. No sé si buscó a alguien que lo llevara, no sé si tanteó por todos los lados, te encontró un pozo de agua, no sé cómo llegó, pero llegó. Y la palabra de Dios dice que se lavó y recibió la vista. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Amén. Amén. La fe es cuando el hombre obedece la palabra de Dios. Cuando el hombre cree la palabra de Dios. Dios te dice levántate. La fe es que te levantas. Amén. La fe no es que tú estés convencido que el que te dijo que te levantas es Dios. Oh sí, Dios me dijo que me levantara, pero está sentado allí. Una cosa es el concepto que tenemos de Dios y otra cosa es si creemos en Dios. Bendito sea el Señor. El concepto que tenemos de Dios parece muy bonito. Oh, Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro ayudador, nuestro sustentador, el que sustenta la vida. Y esos argumentos tan elaborados que hace la gente acerca de Dios. Por el diablo, porque decimos que creemos en Dios, pero solamente hacemos las obras del diablo. Es decir, creemos más en el diablo que en Dios. Cuando usted le dice a una persona, deje las cosas, deje los hábitos malos, y usted verá cómo su vida cambia. La gente prefiere seguir en los hábitos malos porque no cree que su vida va a cambiar. Pero le digo una cosa, crea, es decir, deje los hábitos malos y verá usted cómo su vida cambia. Pero tiene que creerlo, es decir, tiene que dejarlo. Porque si yo le digo a usted, deje los hábitos malos y su vida cambia, dice, oye, sí, es verdad. Eso es muy cierto lo que el pastor dice. O yo creo lo que el pastor dice. Y usted continúa los hábitos malos. ¿Usted cree que usted está creyendo algo? Usted no está creyendo nada. Usted no está creyendo nada. Usted se está engañando. Es decir, creyendo que cree, pero no cree nada. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí a los que seguían a Jesús. Muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham e Isaac. Pero ustedes, mis hijitos, serán dejados atrás, lanzados al fuego eterno, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque ustedes no creyeron en lo que decían que creían. La palabra dice que el corazón de Jesús se rompió por la incredulidad de sus discípulos cuando los envió a sanar y a curar y a hacer su obra. Yo quiero que eso lo lean conmigo en Marcos capítulo 14. Pueden leerlo, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14, dice la palabra de Dios: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había visto resucitado. Y les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, y a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Alaba el nombre de Jehová. Escuchen bien esto que les voy a decir, queridos hermanos. Escuchen bien esto. Ellos habían estado con Jesús 3 años y medio. Y todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que ellos creyeran. Escuchen bien, hermanos. Resucitó a Lázaro de los muertos, ¿sí o no, hermanos? Le sanó el brazo al paralítico. A la mujer que tocó su vestido fue sanada. Los leprosos fueron sanados. Un día iban a apresar a Jesús en el templo y Jesús desapareció del frente de ellos. Vino una tempestad y la calmó, dice el Señor. La palabra dice, queridos hermanos, que Cristo hizo todo lo posible para que sus discípulos creyeran en lo único que Cristo quería que ellos creyeran: su resurrección. Hijitos, yo voy a morir, pero al tercer día, ¿qué cosa? Voy a resucitar. Y ellos no lo creyeron. No lo creyeron, dice la palabra de Dios.
Aquí lo está diciendo el texto, no lo está diciendo el pastor Martínez. Jesús se le rompió el corazón porque ellos no creyeron que había resucitado. Ellos no creyeron hasta el día que se les apareció. Es más, uno de ellos dijo: si no meto la mano en el costado y veo sus heridas, no creo que él sea. Él no creía que Jesús había resucitado, hermanos. No creía. Esa era la fe para ellos. Pero ¿cuál es la fe para nosotros hoy en día? Él dijo: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De no ser así, yo no se los hubiera dicho. Así que voy pues a prepararles un lugar para vosotros, es decir, para que estemos todos juntos. Y cuando ese lugar esté preparado, vendré otra vez. No enviaré a nadie, dice, vendré yo mismo y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice el Señor. Esa es la bienaventurada esperanza de todo cristiano. Que Cristo viene por segunda vez. La palabra de Dios dice: si Cristo no resucitó, si Cristo no va a venir, van a también, ¿qué cosa? ¿Para qué creemos nosotros? ¿Para qué creemos nosotros si nosotros no creemos en que Cristo va a venir? ¿Para qué gastar el tiempo, hermanos? Hebreos capítulo 6 capítulo 6 dice: el que se acerca a Dios necesita creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Dios, necesitamos creer que Dios existe. Hay veces que los hijos de Dios, hermanos míos, no creemos en Dios. Oigan bien esto. Esto es fuerte, pero es necesario que la iglesia lo escuche. Amén. Hay veces que los hijitos de Dios no creemos en Dios. Lo que nos mueve a estar aquí es el miedo a perdernos. El motor de nuestra vida no es creer, no. El motor de nuestra vida es el miedo. Muchas veces nosotros no dejamos de pecar porque la Biblia nos diga: deja de pecar porque el pecado es malo y el pecado te separa de Dios. Muchas veces no pecamos porque nos da miedo a perdernos y a condenarnos. Pero todo ese deseo está dentro de nosotros. Y eso fue lo que Cristo le reprochó a los fariseos. Ustedes no se acuestan físicamente con una mujer, pero todos sus pensamientos pervertidos que tienen con ellas, dice la palabra de Dios, ya adulteraron con ellas también en su corazón. ¿Lo dice así, pastor, la Biblia? Aunque no te acuestes físicamente con ella, pero si la deseas en tu mente, ya has adulterado, has cometido adulterio. Hablaba con una persona y me decía: pero pastor, eso no es posible. Si esto es un cuerpo de pecado en el que vivimos. Entonces yo le digo a esta persona: así que tú no crees que Dios puede cambiar tu vida y tu corazón. ¿Tú no crees entonces? Porque ¿quién fue el que te creó entonces? ¿Quién fue el que te creó? ¿Quién fue el que te hizo? ¿Crees o no crees que Él puede? ¿Crees o no crees? Porque yo te pongo muchos ejemplos de gente que estaba perdida en la droga, que estaba perdida en el tabaco, que estaba perdida en el alcohol, hermanos míos. Usted sabe lo que significa tener un vicio. Yo no sé si aquí en la congregación hay alguien que haya tenido un vicio, pero usted sabe lo que significa tener un vicio. Yo veía a mis propios padres, hermanos míos, a mis propios padres hacer cosas de las que uno se avergonzaría ahora por comprar una cajetilla de cigarrillo. Cosas como quedarse 1 o 2 días sin comer, simplemente porque lo que poquito que había para comer lo usaron para comprar una cajetilla de cigarrillo. Y yo me maravillo de mi madre ahora, que el olor a cigarrillo le apesta, pastor. Aquello que antes le atraía. Pregúntele a un fumador cuando va pasando por allí y el olorcito de cigarrillo le pasa, a ver cuál es la reacción del cuerpo ante eso. Pregúntele.
Pregúntele a aquellos que han sido transformados por Jesús, a ver si ese olor le sigue atrayendo. Ahora no le atrae, ahora le rechina, le repugna. Pero muchas veces nosotros creemos a media. Nosotros creemos, oh sí, Dios puede calmar el cigarrillo, pero es que este deseo que yo tengo por las mujeres no me lo puede cambiar. ¿Sabe qué significa eso, hermanos míos? Eso significa que nadie puede creer si permanece en su pecado. Nadie puede decir que tienen fe en Dios si él prefiere estar en su pecado que creer que Dios lo puede librar. Porque el pecado es el que nos hace a nosotros, hermanos míos, amar más las cosas de este mundo que las cosas del cielo. Por eso es que la persona que no cree, hermanos míos, no puede ser cambiada. Porque si creer, no piensa usted que creer es un poder mental. No, Señor. Tú no cambias nada diciendo que cambie, Señor, que cambie. Sí. Tú quieres ver el poder de Dios manifestado en tu vida, entonces haz lo que Dios dice. Amén. Amén, amén. Los chicos que están struggle, que están luchando. Los chicos que están luchando contra la pornografía. Y los grandes también, ¿saben? Este es un problema generalizado casi en todo el mundo. Y en todas las clases sociales y en todas las religiones también. Están luchando contra eso. La palabra de Dios dice, si ustedes hacen y creen lo que la palabra de Dios dice, vencerán. Amén. La palabra de Dios dice, todo lo que es impuro, no piensen lo que es impuro, pero todo lo que es puro, todo lo que es santo, todo lo que es bueno, en eso concentra tus pensamientos. Amén. Si tú mantienes tus pensamientos puestos en la perversidad, en la inmoralidad y en esas cosas, tu corazón se volverá adicto a eso. Pero si tus pensamientos están centrados, como la palabra de Dios dice, en lo que es puro, en lo que es honesto, en lo que es santo, tu vida cambiará, tus pensamientos cambiarán, tu corazón cambiará y Dios cambiará tu vida, y esas cosas te parecerán inmorales después, hermanos míos. Antes te recreabas en ella, y después que Dios te cambie tu vida, tu corazón, tu mente y tus pensamientos, esas cosas serán inmorales y te ofenderán. Amén. Pero antes de eso no te van a ofender. Antes de eso sacarás cualquier excusa para no dejar eso, hermanos míos. Cualquier excusa. Pero sabes que tienes que entender que es un pecado. Como seguidores de Cristo debemos comprender que cada aspecto de nuestra vida está afectado por la fe. Tu salud, el amor, tus creencias, tus sueños, tus relaciones, tu vida. La fe es absolutamente vital en nuestras vidas, hermanos míos. Toda nuestra vida se mueve por fe. Nada de lo que hacemos no está ligado con la fe. Porque la fe, hermanos míos, es todo aquello que nos mueve a hacer lo que Dios dice que hagamos. La fe no tiene que ver absolutamente nada que no sea ligado a nuestra creencia en Dios. La fe es como el matrimonio. Una de las cosas tristes, ¿verdad? Y la que nos indica que este mundo ya se está acabando, es que las personas están tomando el matrimonio como una cuestión del gobierno. El matrimonio no fue dejado por el gobierno, eso no se creó en los congresos. El matrimonio no es como la ley de tránsito, no, señor. El matrimonio es una institución divina. Amén. El que dice que es un matrimonio es Dios, no el gobierno. Los gobiernos están atribuyendo los derechos de Dios, pero el hecho de que ellos atribuyan los derechos de Dios no significa que está correcto lo que ellos hacen. Tenemos que entender que el matrimonio es una institución divina, y Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero no solamente entre un hombre y una mujer, un hombre y una mujer unidos por Dios. Amén, amén, amén. Hay veces que las personas las une el diablo y uno cree que están casados.
La fe es un asunto espiritual. La fe no es un asunto de razón. La fe no es un asunto de ciencia. La fe no es un asunto de las matemáticas ni de la física. ¿Entendemos eso, queridos hermanos? La fe, hermanos míos, es un privilegio de nosotros que creemos en Dios. Alaba el nombre de Jehová. Es un privilegio de nosotros. Eso no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo cree. Eso solamente lo creemos nosotros y solamente nosotros lo disfrutamos. Solamente nosotros lo sentimos y solamente nosotros podemos experimentar lo que la fe trae a la vida del creyente. Porque la fe es un privilegio de nosotros. Es un privilegio de los que siguen a Dios y creen en Él. Esa es la fe. Aquel que se acerca a mí necesita creer. Necesita creer. Eso es un imperativo. Pastor, yo no sé cuánto tiempo ya nosotros pasamos por la universidad, ¿verdad? Pero se acuerda de esos verbos que nos destruyeron tanto la mente en aquel tiempo, pastor. Los imperativos en el griego. Pastor Molina, ¿se acuerda usted? Mejor no se acuerde que le da pesadilla. Ay, qué cosa terrible, hermanos míos. Pero tenía uno que aprendérsela, ¿sabes? Porque si tú no te aprendes esas cosas, no puedes tú entonces interpretar la palabra de Dios de manera correcta. Amén. Porque si quieres interpretar la palabra de Dios de manera correcta, tienes que conocerla en el idioma en el que se escribió. Amén, hermanos míos. Amén, amén, amén. Así que cuando la palabra de Dios dice, aquel que se acerca a Dios necesita creer. Es un imperativo. No hay manera de que se acerca a Dios. No hay manera de que no crea. Tiene que creer. Es una orden inamovible. No tiene manera de decir para allá. Eso no es algo nominal. No, señor. No es algo nominal. Es imperativo. Es decir, o crees o no crees. Porque si tú no puedes decir que crees, pero no crees, porque eso es ilógico en la fe. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Con Dios ¿eres o no eres? La palabra lo dice así sencillo. La palabra lo dice: vuestro sí sea sí y vuestro no sea qué. No. Lo que no procede de eso es que es pecado, dice la palabra de Dios. Es pecado. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que no procede de allí es pecado. Ahora, yo quiero decirles los principales obstáculos de la fe. El primer obstáculo de la fe es la razón humana. Escuche bien esto. La fe muchas veces es ilógica y la razón humana es una de las principales enemigas de la fe. ¿Cuántas veces perdemos la fe en los hechos simplemente porque no son razonables? ¿Entienden eso? Pero recuerden que los hechos pueden ser irrazonables para nosotros, pero no para quién. No para Dios. Pregúntele usted a un doctor, será de los ojos, ¿cómo se llama? Oftalmólogo. Pregúntele a un oftalmólogo, ¿qué propiedades curativas para los ojos tiene la saliva revuelta con barro? Y si ese barro de la calle de Jerusalén no usaban zapatos a aquella gente, alaba. No sea tan descriptivo, hermano. Aleluya. Pregúntele qué propiedades curativas. Dígale, pregúntele a cuántas personas le ha curado una catarata, aunque sea con barro ensalivado. ¿Verdad? Porque tenemos ahí vistecito encebollado, pero no barro ensalivado. Aleluya. Él te va a decir, eso es una completa ¿qué? Pero lo que es ilógico para la ciencia es lo normal para nuestro Dios. Amén, amén. Pregúntale a la ciencia si una persona deprimida que se quiere suicidar, que se quiere matar. Pregúntale a los psicólogos y a los psiquiatras si con simplemente orar y entregar su vida a Dios, esa persona puede transformar su vida en una persona de bien, hermanos míos. Pregúnteles. No hay manera de que te lo respondan, porque la fe es un privilegio del que cree. Amén. Amén. Amén.
La fe es un privilegio del que cree, hermanos míos. La fe no es cuestión de ciencia, no es cuestión de razón. La fe es simplemente creer. Simplemente creer. Es decir, hacer lo que la palabra de Dios dice. Y aquí es que está el reto. La pregunta que yo me hago, hermano mío, ¿usted cree en la palabra de Dios? Amén. ¿Cree usted en la Biblia como la palabra de Dios? Amén. ¿Usted está seguro de eso, hermano? Amén. Amén. ¿Usted está seguro que usted cree en la Biblia como la palabra de Dios? Amén. Porque si usted cree en la Biblia como la palabra de Dios, hermanos míos, usted tiene que actuar como la palabra de Dios dice, hermanos míos. Amén. No hay manera que usted crea en la palabra de Dios, en la Biblia, como la palabra de Dios, y usted no se acerque a ella con respeto, hermanos míos. Porque si es la palabra de Dios, Dios es el Rey del universo, hermanos míos. Amén. Amén. Les voy a decir esto con sumo respeto. No quiero ofender a ninguno de los que están sentados ahí, lo voy a decir con sumo respeto. Yo veo que muchos de ustedes se aproximan a mí con tanto respeto. Que pastor, que mire, que esto, que lo otro. Que soy un simple ser humano, que si quizá ustedes me conocieran hasta ni me respetarían. Si ustedes se aproximan a este servidor con respeto, ¿cuánto respeto merece la palabra del Dios que creó los cielos y la tierra, hermanos? ¿Y cómo es que la palabra de Dios mantiene tirada por ahí en cualquier lado, con las hojas rotas, hermanos? Pisoteada por nosotros, hermanos. Es la palabra de Dios, ¿creemos en ella, sí o no? Porque si es la palabra de Dios, es la regla de vida del cristiano. Y todos los que creen en ella se rigen por ella. Porque es la palabra de Dios, hermanos. No es un libro cualquiera. Esto no lo escribió Hillary Clinton ni Obama, hermano mío. Esto es la palabra de Dios, el Supremo, el Rey del universo. Y todo aquel que se rige por la palabra de Dios, su vida es una vida de santidad. Amén. Buscar la santidad, dice el Señor, sin la cual ninguno verá a Dios. Ninguno. El segundo problema que enfrentamos, déjeme este pensamiento muy importante. Muchas veces perdemos hermosas bendiciones simplemente porque no vienen de la forma como nosotros pensamos que deberían venir. Estamos hablando de que uno de los problemas, de los struggles, de los obstáculos que nuestra fe enfrenta es la razón humana, el razonamiento, ¿verdad? Amén. Dice, muchas veces perdemos hermosas bendiciones simplemente porque no vienen de la forma como nosotros pensamos que deberían venir. Díganme ustedes el principal ejemplo de esto fueron los judíos. Como el rey que ellos esperaban no vino de un trono, de un linaje ¿verdad que sí? Ellos no creían. Todavía lo están esperando. Todavía lo están esperando. Y se van a quedar esperando, lo saben. Porque ya Él vino. Murió y resucitó. Amén. Y vendrá por nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Segundo, vivir por vista. Muchas veces nosotros no creemos en Él, hermanos míos. No creemos en Él. ¿Por qué? Porque necesitamos que Él nos pruebe primero con algo. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Se acuerdan? El Señor lo llamó, ¿verdad que sí? Bueno, Gedeón, mira, te tengo aquí para que tú seas el que yo voy a necesitar. Ah, Señor, pero ¿cómo sé que tú vas a estar conmigo? No te preocupes, ya yo te lo he dicho. Pero dijo, no, mejor muéstrame una forma. Él dice, yo voy a dejarte velloncito aquí, ¿verdad? Si sale mojadito y lo demás está seco, pues sé que estás conmigo. Está bien, pues no hay problema. Pues y lo hizo. Y resultó así. Amén. Debió haber creído, ¿verdad que sí? No creo. Alaba. Eso se llama una fe mínima. Una fe mínima. Después le dice, ay Señor, es que yo no estoy muy convencido. ¿Qué tal si ponemos el velloncito otra vez? Entonces solamente todo lo demás está mojado y el velloncito seco. Y dice, está bien, pues no hay problema. Y lo puso ahí y está todo bien. Y dice muchacho, ay Dios mío, pues está bien Señor, como tú quieras.
Reunió el pueblo, hermanos míos. Oiga bien, hermanos míos. Un pueblo que no se había levantado ni siquiera a trabajar porque hasta eso tenían, hasta miedo tenían de trabajar. Mire, pastor. Dice la palabra de Dios que cuando él se levantó, dice la palabra que 32,000 se levantaron a la guerra. Y todavía el muchacho no creía, hermanos. 32,000 y no creía todavía que Dios estaba con él. Pero después Dios tuvo que probar su fe. Porque la palabra de Dios dice, es por fe para que nadie se gloríe. Amén, hermanos míos. Es por fe. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo, está bien, mira, pregúntale a la gente que tenga miedo. Que el que tenga miedo que se devuelva. Oye, que le preguntó a los que tenían miedo, ¿y son ustedes cuántos se devolvieron? 22,000. Se devolvieron. Y después dice el Señor, mira, llévalos al arroyo. Llévalos al arroyo y diles que tomen agua. Oiga bien. Los que metan el hocico al agua así a beber, así mire, va. Los ponen a un lado. Y los que se arrodillen a beber el agua, ¿verdad? La agarra con la mano. ¿A que sí? Están bebiendo el agua, pero están pendientes. Son hombres de guerra al agua. A eso me lo ponen por otro lado. Mire lo sabio que es el Señor. Porque Dios sabía que este hombre no tenía fe, hermano. Dios sabía que no tenía fe. Y por eso le dijo eso, hermanos míos. Porque si Dios le dice, mira, los que tomen el agua, eso los mandas para atrás. Por la noche, el hombrecito este hubiese ido por todo, mire, carpa por carpa, persona por persona, mire. Tomen el agua así, tomen el agua así. ¿Verdad que sí? Tomen el agua así. Mañana cuando los voy a llevar al arroyo, tomen el agua así. Claro, todo el mundo iba a tomar el agua así porque ya se había hecho que tomaran el agua así. Porque eso es lo que hace el hombre que no tiene fe. El hombre que no tiene fe busca los medios para cumplir la promesa de Dios. El hombre que no tiene fe busca los medios, hace las cosas y que para que la promesa de Dios se cumpla. No se está cumpliendo la promesa de Dios, se cumple la promesa tuya, pero no la de Dios. La promesa de Dios se cumple como está en la palabra de Dios, hermanos míos. Así como la palabra de Dios la dice, así se cumple. ¿Usted lo cree o no? Porque si usted lo cree, tiene que creer lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Usted no tiene que razonar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente por sí misma. La razón humana no tiene por qué darle a la palabra de Dios explicaciones ni cosas, ¿no, Señor? Amén, amén, amén. Ningún hijo de Dios tiene por qué reponerse que defender la palabra de Dios ante los tontos que quieren o tienen que razonar la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que un hijo de Dios tiene que decir a una persona de esa? ¿Usted cree sí o no? Oh, no creo, pues entonces no hay problema. Usted y yo no tenemos nada que hacer. Porque yo creo y usted no cree. Quédese usted sin su creencia, que yo me quedo con mi creencia, ese es mi problema. Amén. Como decía una amiguita mía, pastor, un día nos fuimos a visitar a su casa y entonces estaba aquí en la puerta de su entrada a su cuarto, decía un letrerito que decía así: este es mi cuarto, este es mi desorden y este es mi problema. Alaba el nombre de Jehová. Esta es mi fe, esta es mi iglesia, este es mi Dios, este es mi problema. Al que no le guste, mire que se vaya. Pero yo sí creo, amén, hermanos míos. Usted no tiene por qué andar alegando con nadie acerca de la fe. Esa es su fe, hermanos míos. Ese es su privilegio, es el suyo. ¿Ah? Ahora se va a poner usted que tiene un bomboncito aquí en la mano bien rico y que otro niño acá, yo tengo también. Ay, que el tuyo mejor, no que el mío. No, hombre, que no. Chúpese su bombón, yo me chupo el mío, ya se acabó todo, hermanos míos. Cada quien tiene lo que quiere, amén. Amén. Y si usted es un adventista del séptimo día, hermanos míos, usted es un hijo de Dios, disfrute a su Dios, no se ponga usted a perder su tiempo con la gente que no cree en Dios. La palabra dice esto es por fe. Por eso que yo le digo a los jovencitos que están aquí en esta noche, siéntanse orgullosos. Miren, si ustedes quieren entregar su vida a Dios, siéntanse orgullosos de entregar su vida a Dios, porque esta es su fe, la de ustedes. Amén, amén, Es su decisión de ustedes. Nadie tiene que decir por nosotros. Mire, vea, la tercera razón, ¿sabe cuál ustedes? ¿Sabe cuál es la tercera razón? Oiga bien, rendirse a los sentimientos. Oiga bien esto, hermanos. Muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, estamos seguros de hacerlo, es lo correcto, pero no lo hacemos porque no nos sentimos. No sentimos que debemos hacerlo. No me siento bien con esto. No, hermanos míos, esto no es el sentimiento. La fe no es sentimiento. La fe es creer.
saber qué es lo correcto. Si usted sabe que lo correcto es entregar su vida a Dios y bautizarse, mire, no importa lo que usted sienta, porque sabe, sentimientos son muchos y cambian con las lunas, y especialmente si son mujeres, palabra. 4 veces al año. Oiga, hermanos míos, los sentimientos son tan volubles como el mismo diablo, que lo crea. Hermanitos y hermanitas que están aquí, mi hermana Milagrito, hermana Mirna, chicos que están aquí en esta noche, no piensen ustedes que ustedes tienen que esperar sentir nada para poder entregar a Dios. No, Señor, ustedes lo que tienen que creer es. Amén. Ustedes creen, entonces entreguen su vida a Dios. Amén. Porque los sentimientos de ustedes hoy son y mañana no son nada. Amén. Hoy nos sentimos bien. Mire cuánta gente se ha entregado emocionada, ¿verdad que sí? Uy, esa emoción, yo me voy a bautizar porque ese sermón tan bonito, me bautizo. Y él no era una persona que estaba decidida, esa persona no había creído nada, simplemente estaba emocionada. Se emociona, el sentimiento le cambió mañana y es que fue lo que yo hice, bendito. Y nunca más viene a la iglesia. Esto no es emoción, hermano. La fe es un principio. La fe es una acción. La fe es algo que nosotros decidimos con nuestra conciencia. Yo digo, quiero hacer eso porque yo creo que eso es lo correcto, eso es lo bueno, eso es lo que debo hacer, es lo que necesita mi vida, lo que necesita mi familia y lo que yo quiero hacer. Y por eso lo hago. ¿Cuánto hablan en nombre de Dios? Amén, amén. ¿Usted sabe cuánta gente no recibió la bendición del cielo simplemente, hermanos míos, porque confiaron en sus sentimientos? La fe no es acerca del sentimiento. La fe es acerca de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Creo, Señor, dijo el chiquito que había sido sanado. El Señor le dijo, ¿crees? Porque mire, recibió la sanidad. Pero el hecho de que se recibiera la sanidad no significa que él creía. ¿Entienden eso? El hecho de que recibiera la sanidad, eso no significaba que él creía. Pero cuando se encontró, cuando lo expulsaron, mire, vea, él dio evidencia de su fe. Lo maltrataron, lo humillaron, lo expulsaron de la sinagoga, lo botaron. Dice la palabra de Dios que cuando lo botaron, el pobre muchachito por allá todo confundido, ¿verdad? Me imagino yo pensando, mejor me hubiese quedado ciego. Aleluya. Estaba todo confundido, manita. Mira, estaba bien confundido. Cuando usted entrega su vida a Dios, cuando Cristo la sana, mira, va a haber gente en contra suya. El marido la bota, que los hijos no la quieren, que todo el mundo se pone en contra suya, y viene una confusión terrible. Y entonces, mira, ¿sabe lo que pasa? Dice que Jesús fue a buscarlo. Canta en el nombre de Dios. Porque Jesús quería estar seguro que él creía de verdad. Y dice que Jesús fue a buscarlo y le dijo, mira, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, sí, Señor, yo creo. Pero antes de él decir yo creo, él dijo, perdón, Señor, ¿quién es? Porque él no lo conocía. ¿Entendemos eso, hermanos míos? Y eso es lo que tú y yo estamos haciendo esta noche, conociéndolo para poder creer en él. Si no lo conoces, tú no puedes creer en él. ¿Cómo vas a creer en alguien que no conoces? Eso sí que es ilógico, ¿verdad que sí? No puedes creer en alguien que no conoces. Si quieres creer en alguien, tienes que conocerlo. Alaba el nombre de Jehová. Y por eso ve que Jesús se fue a presentar delante de él para que él lo conociera. Y cuando él lo conoció, ¿sabe qué dijo? Creo, Señor, amén. Y dice que se arrodilló y lo adoró. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Amén, amén. Rapidito, la segunda, la cuarta son consejos negativos. Esto, mira tu fe, los consejos negativos, hijitos que están aquí en esta noche. No, mira que tú eres muy joven, tú eres mujer para entregar tu vida a Dios, que eso no es así. Que mira que esto, usted no escucha a la gente, hermanos míos, porque la gente son agentes del diablo. Usted necesita escuchar su corazón y su mente. Eso en el nivel humano. Pero en el nivel divino usted tiene que escuchar a Dios y a su palabra. Amén. Porque el poder del Espíritu Santo es el que lo ayuda a usted a creer, hermanos. Así que escuche al Señor y escuche la palabra de Dios. No se puede escuchar a la gente, porque si usted se pone a escuchar a la gente, hermanos míos, usted se pierde y después la gente se salva por otro lado y usted quedó perdido. No escuche a la gente, usted haga lo que Papito Dios dice que haga, y eso es lo que vale delante de Dios. Los sentimientos de culpabilidad.
Hay gente que cree que es tan pecadora que Dios no puede hacer nada por él. No, Señor, hermano. La palabra dice, donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? No importa lo que tú hayas vivido, no importa lo que tú hayas hecho. Cree en Jesucristo, que Él te puede librar y te puede limpiar de toda maldad. Pero tienes que creer. Negligencia en la palabra de Dios. Ay, hermanos míos, yo quiero, hermanos míos, que esto lo apliquen mucho nuestros hermanitos, los que somos bautizados, que somos hijos de Dios. ¿Cómo tú vas a creer si ni siquiera abres la palabra de Dios? Y si la abres, ni siquiera sabes lo que está diciendo. ¿Cuánta gente vivimos de concepto que la gente dice que es la palabra de Dios? Gente, vivimos de conceptos. Vivimos de conceptos que la gente dice, oh, que mire, le pasó a este siervo le pasó. Un día yo pues, por ejemplo, el decano de la facultad de teología, mire, el mero. Y yo estudiante de primer año. Y el pastor se me acerca, el pastor, y me dice, Juan, ¿y cómo están las cosas? Yo digo, bien, pastor, bien. El pastor Marcos Terrero. Bien, pastor, todo bien, como dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Alaba. Y entonces el pastor, ¿verdad? Con ese amor le dice, hijito, ¿y dónde dice la palabra de Dios eso? Ya yo sabía que me había metido en un problema, ¿verdad? No, pastor, es posible que sea un dicho por ahí. Y entonces me da un golpecito en la espalda así, ¿verdad? Y dice, hijito, ten cuidado, hija, ten cuidado. A Dios rogando y con el más orando. Por ejemplo, ten cuidado, hijo. Aprendí la lección de mi vida. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. No es lo que la gente diga aquí arriba, hermano mío. Es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Muchas veces los que predicamos aquí arriba decimos cosas que solamente están en la mente de nosotros, hermanos. Sí. Pero una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice, hermanos míos. Un día mi esposita fue confundida y me dice, papito, porque un día yo prediqué un sermón, ¿verdad que sí? Y después que yo prediqué ese sermón, mi esposa cumplió exactamente lo que el apóstol Pablo dijo. La mujer que cae en la iglesia y habla en la casa. Amén. Aleluya. Aleluya. Y entonces mi esposita cumplió al pie de esa palabra. Mira, ella quedó tan confundida por el sermón mío que fue a la casa y me dice, papito, mira, yo una vez fui un joven universitario allá en la iglesia donde yo estaba y predicó un sermón acerca de María Magdalena, ¿verdad? Que ella le había rompido un frasco de alabastro a Jesús y que era una prostituta porque algo de Simón la había prostituido, que era algo sobre ella, un tío, qué sé yo, y entonces ella pues la llevaron a los pies de Jesús para que la pelearan porque el Simón ese que era el que la prostituía a ella fue la que la llevó a Jesús, fue la que dijo dónde estaba, porque como él era el que la prostituía, él sabía dónde estaba. Entonces por eso la agarraron allí y entonces esa mujer, como Jesús pues no la dejó apedrear, ¿verdad? Y entonces esa mujer muy agradecida con Jesús, le rompió un frasco de alabastro. Y yo dije, ¿dónde dice la Biblia eso? Y si yo hiciera la pregunta, yo sé que la mayoría de nosotros pensaríamos que la mujer que llevaron a los pies de Jesús como adúltera es María Magdalena, y la mujer que le rompió el alabastro a Jesús es María Magdalena, pero eso no es lo que dice la Biblia, hermanos míos. No tiene que ver nada ninguna. Las tres mujeres son diferentes. María Magdalena no es la mujer que rompió el frasco de alabastro a Jesús. Y si ustedes quieren, busquen San Juan capítulo 11, versículo 2. La mujer que llevaron a los pies de Jesús para ser apedreada se menciona una sola vez en la Biblia, en el capítulo 8 de Juan, y no se menciona nunca más. Es más, no tiene nombre. No tiene nombre. Solamente la Biblia se refiere a ella como la mujer nada más. La mujer encontrada en el acto del adulterio. Y María Magdalena se encuentra 12 veces en la Biblia nada más. La primera vez que se encuentra en la Biblia es que Jesús le sacó 7 demonios. Y después todas las menciones que hay en la Biblia, una de ellas, ella era una de las mujeres que ayudaba a Jesús financieramente para sus actividades eclesiásticas. Y luego de eso, todo está relacionado con la muerte de Jesús. Estuvo frente a Jesús, fue la primera que llegó allá a ver a Jesús al sepulcro y todo eso. La mujer que rompió el frasco de alabastro, dice la palabra de Dios, que era María, la hermana de Lázaro. Lo dice la palabra de Dios textualmente.
Pero la gente cree todo lo que le dicen arriba en el púlpito y no estudian la palabra de Dios, y por eso no creen, y por eso andan confundidos, y por eso la fe se les confunde. Y cuando alguien les dice cositas por allí, hermanos míos, todo el mundo anda confundido, y el pobre pastor tiene que lidiar con todo eso, lidiando con la fe de todo el mundo, porque nadie cree en la palabra de Dios, solamente lo que la gente dice. Hay que leer la palabra de Dios. Los hijos de Dios que no leen la palabra de Dios mantienen confundidos, y su fe es una fe flaca, hermanos míos, muy flaca, como la flaqueza de los discípulos. Más flaca que la de los discípulos. Porque los hijos de Dios tienen que leer la palabra de Dios. Amén. Mantenernos o continuar en el pecado, esa es otra cosa que daña, destruye completamente la fe. Hermanos míos, si usted cree en la palabra de Dios y la palabra de Dios le dice que deje el pecado, hermano, deje el pecado. Porque el pecado lo destruye, el pecado lo quita de la gloria de Dios. El pecado es enemistad contra Dios, dice la palabra de Dios. Todo aquel que peca es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio, dice el Señor, hermanos míos. ¿Cómo usted va a creer en Dios y continuar siendo hijo del diablo? ¿Cómo, hermanos míos? El que busca a Dios tiene que dejar el pecado. Hermanos míos, es que si nosotros no dejamos el pecado, entonces no está nuestra fe. No creemos que Dios puede hacer nada. Si nosotros creemos en Dios, tenemos que creer que nos puede ayudar a vencer, a conquistar el pecado. Amén, hermanos. Si nosotros creemos en Dios, creemos que Él nos puede ayudar a conquistar el pecado también. Las tácticas de Satanás. Las tácticas de Satanás es una de las cosas que destruye nuestra fe también. Hermanita Mirna, ¿saben cómo Satanás nos destruye la fe? Las tácticas más sabias de él, ¿saben cuáles son? La duda. Nos hace dudar de la palabra de Dios, nos hace dudar de la iglesia, nos hace dudar del Señor, nos hace dudar de todo lo que es bueno, nos hace dudar hasta de nosotros mismos, hermanos míos. Si usted quiere tener fe, tiene que pedirle a Dios que no lo deje dudar. Amén, hermanos míos. ¿Se acuerdan ustedes que una vez Jesús iba a sanar a un ciego? Y Él le dijo: Señor, aumenta mi fe. ¿Verdad? Yo creo, Señor, pero yo creo que necesito un poquito más de fe. Por favor, ayuda a mi fe. Amén. Alabado el nombre del Señor. Hermanitos míos, yo quiero concluir con un llamado. Yo quiero concluir un llamado porque yo quiero que ustedes sepan. Estos textos anótenlos en su libreta, lo que sea, ¿verdad? Para que los tengan con ustedes. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 23 en adelante. Ya Mateo se los leí. Y también Lucas 8, 43 en adelante. Tengan esos textos con ustedes. Yo quiero decirles diciendo a estos jovencitos que están aquí. Escuchen bien. La diferencia entre una fe pequeña y una fe grande. La fe pequeña es aquellas personas, hermanos míos, que no creen que la palabra de Dios pueda hacer por ellos lo que la palabra de Dios dice. Amén. No creen que eso pueda ser verdad. No creen que eso pueda ocurrir. Si ustedes quieren, lean Lucas capítulo 9, versículo 37 al 43, por favor. Léalo allí. Lucas capítulo 9, versículo 33 al 47. 37 al 43, perdón. La palabra dice que estos hombres fueron enviados por Jesús, hermanos míos, y Jesús les dijo: vayan y hagan milagros, salen los enfermos, hagan esto, hagan lo otro. Pero cuando Jesús bajó del monte de las olivas, hermanos míos, había un revolú grande allí, porque había una persona enferma a quien ellos no habían podido sanar, hermanos míos. Y la palabra de Dios dice que Jesús se puso triste y le dijo: hombres de qué, hombres de poca fe. Esos son los hijitos de papito Dios, que estamos aquí, dije, cumpliendo la misión del cielo y no creemos en ella, hermanos míos. Y no creemos en ellas. Y peor aún, nos enojamos de que porque los otros, si ellos sí la hacen. Sí, porque había otras personas que estaban expulsando demonios y cosas en el nombre de Jesús y no eran de los enviados, ¿sabes? Y entonces, pero Señor Jesús, que por qué ellos sí están, por qué ellos están haciendo estas cosas en el nombre tuyo, por qué las están haciendo. Y Jesús les dice: mire, ellos que no son enviados ni que no andan conmigo y hacen las cosas en mi nombre. Y ustedes que se supone que lo hagan porque fue yo el que los envié, les digo: hombres de poca fe. ¿Pero qué es una fe grande? Una fe grande es como la fe de David, hermanos míos. Un jovencito, y había un hombre ahí insultando al Dios del cielo. Que vengan aquí los hijos de Dios, vengan que los voy a matar, insultando al Dios del cielo, hermanos míos. Y dice la palabra de Dios en el versículo, ¿verdad? 43.
que cuando vino Goliat, versículo 23, perdón, cuando vino Goliat, hermanos míos, e insultó a Dios, dice que el muchachito escuchó los insultos de Goliat. Inmediatamente el muchachito dijo, ¿quién es ese que está insultando al rey de los ejércitos de Israel? ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? ¿Conocía David a Dios, sí o no? ¿Creía David en Dios, sí o no, hermanos míos? Todo el pueblo de Israel supuestamente era el pueblo de Dios, hermano. Supuestamente era el pueblo de Dios. Y todo el mundo estaba lleno de miedo. Todo el mundo estaba lleno de miedo, hermanos míos. Porque un grandulón se creía Dios. Ah, yo tengo Dios. ¿Quién? ¿Era Dios el Dios de Israel, sí o no? Y dice la palabra de Dios que el muchachito dijo, ¿quién es el que está insultando los ejércitos del Dios de Israel, del Dios del cielo? ¿Quién es el que lo está insultando? Y todo el mundo lo agarró y dijo, ni siquiera lo mires, porque desde solo mirarlo te vas a morir del miedo. Y se sacude David y dice, pero mira que va a morir medio del miedo. ¿Quién es más poderoso aquí? ¿Quién es el poderoso? ¿Ah? ¿Quién es el poderoso? Alaba, aleluya, aleluya. Y salió el muchachito así de un paso al frente y dice, yo voy a pelear con ese hijo del diablo para taparle esa boca. Alaba el nombre de Jehová. Y el rey asustado, hermano, buscaron todos los medios humanos posibles para que la fe se hiciera realidad. Le pusieron unos cascos ahí todos grandes, le dieron una espada que ni él podía con ella. Y el muchacho se quitó todo eso y dijo, déjenme quieto, hombre. Y agarró la onda que tenía, pastor, y agarró 4 piedritas y se fue para allá. Y le dijo, ven acá, grandulón. Ah, no, y el tipo se rió de él, porque mire, los que no tienen fe se ríen de nosotros. ¿Es así o no es así? Se ríen de nosotros. Es más, los ateos dicen que la fe o la religión es el opio del pueblo. Así dicen los ateos. ¿Sabes lo que es opio, verdad? Una droga. Una droga que no te deja pensar, no te deja hacer nada, no te deja te controla. Eso dicen los ateos, ¿eh? Y se burló del muchachito. Y le dijo, ¿acaso yo soy un perro que me mandan semejante ratón aquí a pelear conmigo? Y dice el muchachito, y oye bien, y dice el muchachito, hermano mío, dice el tipo ese, te voy a cortar la cabeza y te la voy a tirar a las aves. Dice, vamos a ver quién quiere, vamos a ver la cabeza de quién que las aves se van a comer. Alaba. Tú vienes a mí, oye bien, hermano, tú vienes a mí con lanza y espada y lo que sea, pero yo voy a ti con 5 piedras, ¿verdad que sí? ¿Eso fue lo que dijo? Tú vienes a mí con lanza y espada, pero mira, yo peleé con el león, yo peleé con el cordero, yo peleé con el lobo y los vencí también, así que te voy a vencer a ti también. Eso fue lo que dijo, hermanos míos. Tú vienes a mí con lanza, con machete, con espada, con armadura, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien tú has insultado. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Él no viene en el nombre suyo, hermanos míos, Él viene en el nombre de Jehová, el Dios en quien Él cree, hermanos míos. Y agarró la piedra, la sondó y le metió un piedrazo, hermanos míos, y le cortó la cabeza con su propia espada. Alaba el nombre de Jehová. Porque eso es tener fe, hermanos míos. ¿Saben cuál era la fe de Saúl? El rey de Israel. Ay, si encontrara a alguien que peleara con ese gigante para que no siga insultando a Jehová. Ay, sí. Si el Señor me diera a mí el deseo, la inteligencia de poder ir a ir de la vecina al nombre de Dios. Ay, si Dios me diera a mí el don de cocinar bonito, ¿verdad? Es rico. Para poder llevar un pastelito a ver si la vecina me dejaba darle la palabra de Dios. Mire, olvídese del pastel, vaya en el nombre de Jehová, hermanos míos. La palabra de Dios dice, cuando tú vas a hablar de Jehová, cuando tú tengas que dar testimonio de tu fe, no te preocupes, ve que Jehová dará las palabras que tienes que decir. Alaba el nombre del Señor. No tienes que hacer nada más, solo tienes que creer. Y por eso en esta noche yo quiero llamar a estas personas, a todo aquel que crea en el Hijo de Dios y que quiera entregar su vida a Dios. Este es un llamado para solamente aquellos que creen en el Señor, que quieren creer, que quieren traer su vida a Dios. Este sábado vamos a tener un hermoso bautismo aquí, amén, hermanos míos. Y espero que empiecen a llenar esto, pastor, alaba. Porque aquí hay hijitos de Dios que creen en Él. ¿Quién es la primera personita que quiere decir, Señor, yo voy a entregar a ti a través del bautismo el próximo sábado? ¿Quién es?
¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Aleluya. Alaba el nombre de Dios. ¿Alguien más quiere decirle a Jesús, querido Jesús, yo también quiero dar ese paso de fe? Porque esto es fe. Esto aquí no es sentimiento. Es que si tú deseas hacer eso, entregar tu vida a Dios, si tú crees realmente que Él existe, si tú crees que Él te puede cambiar, que Él te puede perdonar, que Él puede transformar tu vida, que Él puede cambiar, que tú lo crees así. ¿Cuántos de los que están aquí también quisieran dar ese paso maravilloso? Quizás este sábado no puede, porque algunos no van a poder hacerlo el sábado. Por algunas cosas, ¿verdad? Hay que cumplir ciertos requisitos también, pero no. Eso es un paso de la fe. ¿Alguien más en esta noche quisiera dar ese paso maravilloso al Señor? ¿Cuántos quieren hacerlo? Ángel, ¿dónde está tu hijito mío? ¿Tú crees que, papito, tú crees que tú puedes confesar a Dios en tu corazón y decirle, Él es el Rey del cielo y del universo? ¿Quieres que ore por ti? Ven aquí, hijito, yo voy a orar por ti también. Y también quiero orar por Wilber, por Marilyn y Natalie. ¿Quieren que ore por ustedes también? Gloria sea el nombre de Dios. Hermanita Mirna, quiero usted decirle a Papito Dios, tú eres mi Dios y en ti solamente yo confío. Gloria a Dios. Amén. Venga que la voy a orar por usted. Milagro, Cristian, ¿dónde están? Y Joana, quizá usted decirle a Papito Dios, creo en ti, Señor. Quisieran decirle, vengan acá, yo quiero orar por ustedes también. Amén. Y esta Yulisa, esa niñita. Hola Yuli, Dios te bendiga, mi amor. Bienvenida, gracias. Y Jocelyn, también quisieras tú, bonita, decirle al Señor, Señor, te reconozco como mi Salvador. Me gustaría también entregar mi vida a ti, Señor. Vengan acá, yo también voy a orar por ustedes. De las personas que están aquí al frente, voy a hacer una pregunta muy especial. Muy especial porque yo quiero que esto sea una decisión que ustedes tomen de verdad, de corazón. No confíen en sus sentimientos, no confíen en sus pensamientos. Crean en la palabra de Dios, es la única que les puede dar la victoria. De los que están aquí paraditos, ya mi hermanita Milagros, ella confesó su deseo de bautizarse el próximo sábado. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? ¿Hay alguna otra persona aquí que también desea hacerlo? Los que están aquí al frente. Tomar también esa decisión de bautizarse el próximo sábado. Algo les impide hacerlo. Bien. Algo te impide, mi amor, de entregar tu vida al Señor el próximo sábado. Ok. Tú sabes que una vez Pedro a predicar a un sitio, ¿verdad? Y entonces Pedro también hizo el llamado al bautismo, ¿verdad? Y las personas dijeron, ya nosotros somos bautizados. Y Pedro les dijo, ¿y han recibido el Espíritu Santo? A Pablo, perdón, sí, gracias pastor. Pablo le dijo, ¿ya han recibido el Espíritu Santo? Y ellos le dicen, no, ¿qué es eso? Y entonces le dijo, oh, el Espíritu Santo entonces les habló acerca de Jesús, porque solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. El problema no era el bautismo, el problema era lo que creían. ¿Comprende, mi amor? El problema no es el bautismo, el problema es en lo que crees. Ahora, si tú crees en la palabra de Dios, si tú crees en Jesucristo, tu Señor, y tú quieres entregar tu vida a Él, no significa que porque te bautizaste, tú no puedes creer públicamente. ¿Comprendes? Así que ese es el dolor. Y si tú tienes esa decisión, es porque tú sabes que este es el lugar que Dios te ha puesto para que tú le sirvas. Amén. ¿Lo crees así? Amén. Gloria a Dios. Así que si tú quieres tomar ese paso el próximo sábado, exactamente este sábado, de pasado mañana. Así que
ya tú sabes, hijita, si este es el lugar que Dios me dio, entonces sé feliz y dile, este es mi Dios, esta es la decisión que yo quiero y esto es lo que yo voy a hacer. Por fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén. Muy bien. ¿Y estos jovencitos, qué les impide a ustedes ser bautizados? ¿Ah? ¿Tú vas a ser bautizada este sábado? ¿O ya eres bautizada? ¿O en otra iglesia? Ok, está bien. Pues entonces, mire, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si estudiamos con ustedes algo acerca de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, recuerden lo que les he enseñado, ¿verdad? Es lo que la palabra de Dios diga. Si yo les enseño a ustedes lo que la palabra de Dios dice y ustedes ven en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice y ustedes quisieran aceptar lo que la palabra de Dios dice, ¿ustedes tomarían ese reto? ¿Sí? Tengo mañana y pasado mañana para ir a sus casas. ¿Ustedes todos viven juntitos? Ok. ¿Quiénes viven juntos? Ustedes dos. Ok, ustedes dos viven juntas. ¿Alright? ¿Y tú? ¿Vives solita también? ¿Tú vives solito también? ¿Y tú? No hay problema, yo puedo estar a todos ustedes el jueves, porque tengo todo el día libre. Amén. ¿Lo aceptan? Que el pastor vaya allá y estudie la Biblia con ustedes el jueves. Gloria a Dios. Pastor, tomen usted el nombre de esos jovencitos, el nombre y la dirección. Amén. Y entonces los vamos a ir a visitar el jueves. Vamos a empezar contigo, mi amor. ¿A qué hora puedo ir a visitarte el jueves? No, solamente dime. ¿Prefieres la mañana o la tarde? ¿Estudian? Van a estar en la tarde en casa. ¿A qué hora ustedes llegan a casa? ¿A las 3:30? ¿4:30? Jueves a las 4:30. ¿Puede ser en la noche? ¿Es mejor que en la noche? Tú estás con ella, ¿verdad? Exactamente. No se sabe si van a estar. Está bien, vamos a dejar con el pastor, ¿está bien? ¿Y tú, hijito, a qué hora puedo ir yo a visitarte mañana o pasado mañana? ¿A qué hora tú estás en casa que yo pueda ir? ¿A las 4? ¿Tengo yo alguna visita mañana a las 4? Mañana es miércoles, recuerden. La visita que tengo a las 6, ¿verdad? Para aquel muchacho. Ok, puedo ir mañana a las 4. ¿Quién va a ir conmigo con este jovencito a las 4 de la mañana? ¿Ningún hermano está libre mañana? Pastor, nos tocamos para nosotros dos. Amén. Y mañana vamos a ir a las 4 a visitarte por el pastor, ¿está bien? Y contigo, hijito. ¿También por la tarde mañana o el jueves? El jueves es mejor para mí. Aunque el jueves por la tarde ya estoy ocupado a eso de las 6. Antes de las 6 también, ¿recuerda? O sea, como desde las 4 yo voy a estar ocupado, ¿verdad? De las 4. ¿Puedo ir a las 2? ¿O puedo ir mañana? Mañana por la noche puedo ir. Pues perdón, no, yo estoy aquí. Mañana voy a ir a las 4 donde él. ¿Qué tal si? Sí. Entonces, ¿qué tal si voy antes de las 4 donde ti? No es posible, ¿verdad? Entonces voy a ir el viernes, pastor. Pastor. ¿A qué? Ok. Pastor Juan. Todos los jóvenes a partir de Angel para allá se reúnen en casa de la hermana Dina. Ellos tienen la confianza de llegar ahí si se pondrían de acuerdo. Pues sería mucho mejor entonces. Vamos a ver cuánto tiempo podemos ir a la casa de la hermana Dina. Amén. ¿Qué tal si jueves por la noche vamos a la casa de la hermana Dina? ¿Sí? Amén. Jueves por la noche entonces vamos a la casa de la hermana Dina. ¿A qué hora vamos a ir allá? ¿A las 7? Ok, a las 7 de la noche, todos ustedes, ¿está bien? 7 de la noche en casa de hermana Dina, alaba el nombre de Jehová. Entonces ya sabes, hijito, pero a ti como que vamos a estar con el pastor a las 4. ¿Estamos? Gloria a Dios. Muy bien, ¿y ustedes dos están estudiando la palabra de Dios? ¿Con quién están estudiando ustedes? Con el hermano Manuel. Manuel, tú tienes que dejarte una Biblia a ti, alaba. Aleluya. Muy bien, entonces voy a seguir orando, voy a hacer una oración por ustedes para que Papito Dios me los bendiga. Amén. Oremos.
Padre Celestial, Dios de amor, gracias, Padre mío, por este grupo de jóvenes y de amigos. Que la gloria sea para ti, Señor. Padre, ayuda a aquellos que han abierto las puertas de sus casas para visitarlos. Tú los transformes con tu Santo Espíritu, Señor. Que tu amor pueda tocarlos para siempre. Gracias por estas dos hijitas tuyas que han tomado esta decisión tan bonita de poder entregar sus vidas a ti, Señor. Bendice a la hermana Milagro y a la hermana Mirna. Que la gloria sea para ti, Señor. Y que ellas puedan permanecer firmes aunque se desplomen los cielos. A estos jovencitos y jovencitas, Señor, tómalos en tus brazos de amor, Padre mío. Y que ellos puedan servirte a ti desde lo más profundo de su juventud, Padre mío. De lo hermoso de su juventud, que puedan servirte todos los días de sus vidas, Padre mío. Y también bendice esta pareja, Señor. Oh, Padre mío, que tu paz y tu bendición esté sobre ellos y sobre sus niños, Padre mío. También a José, mi Padrito Dios, dale tu bendición, Señor. Y ayuda para que ella también pueda entregar su vida a ti lo más pronto posible. Gracias, Señor. Llévanos en paz a nuestros hogares. Y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien.